Hola, buenos días. Hoy nos encontramos con el padre Juango, al cual le haremos una entrevista sobre la eutanasia, esperando sea de su agrado. ¿Cuál es su opinión sobre la eutanasia? No es ético. Nosotros no podemos disponer de la vida, solo Dios. Indudablemente. ¿Piensa que es un método válido? No creo que sea un método válido. Según la Iglesia, la eutanasia se considera un pecado. Y por supuesto, la eutanasia, sí es un pecado, porque es atentar contra la propia vida. ¿Considera que debería ser legal? No, por supuesto, no considero que sea conveniente que sea legal. En caso de que usted padeciera una enfermedad terminal, ¿acudiría a esta? No, yo esperaría a que desde la naturaleza yo dejara de existir. ¿Considera usted que la eutanasia es algo necesario? Por supuesto que no considero que sea necesario. ¿Considera válida la práctica de la eutanasia en caso de alguna enfermedad terminal? Es que ahí me ponen un predicamento. O sea, indudablemente no estoy de acuerdo en el dolor ni en el sufrimiento, ni promuevo el dolor ni el sufrimiento. Sin embargo, pues sí estoy influenciado por una parte religiosa, es decir, que es pecado. Entonces yo no puedo, desde mi postura muy personal, no puedo yo decidir si esto, ¿no? Entonces, yo creo que la eutanasia en caso de alguna enfermedad mortal, pues no la considero necesaria. ¿Lo considera un método responsable? Ahora, indudablemente yo reflexiono sobre el sufrimiento de la persona. Yo no estoy de acuerdo, sin embargo, yo respeto a quien lo haría. ¿Lo considera un proceso médico? Pues yo creo que no soy conciencia de nadie, y tampoco me quiero poner como autoridad siendo religioso. Esa es mi postura, porque yo sí tengo una conciencia, en algún momento tal vez escrupulosa por la influencia religiosa, pero yo respeto a quien lo decide. ¿Quién considera usted que pueda solicitar la eutanasia? Pues es un libre albedrío, ¿no? Yo creo que no puedo yo opinar por nadie. O sea, yo en mi persona no estoy de acuerdo en la eutanasia y yo no consideraría quién puede solicitar, pues es cuestión de conciencia. ¿La decisión de la eutanasia debería ser libre? Pues sí, hay que aprender a respetar las decisiones de cada quien. ¿Está de acuerdo con que se practique la eutanasia? No, por supuesto. ¿Está de acuerdo que se practique para enfermos terminales? Respeto la decisión de quien quiera optar. Yo no estoy de acuerdo, insisto, no estoy de acuerdo en la eutanasia, no la practicaría, pero sé respetar tanto a los demás que si alguien decide, él sabrá. ¿Qué consejo le daría a alguna persona que se la quiere realizar? Creo que hay varias terapias. Por ejemplo, una de ellas es la logoterapia, que aprende uno a encontrarle sentido a la vida. Yo creo que esta enfermedad uno puede dar testimonio y puede vivir con dignidad y con grandeza, ¿no? Entonces hay terapias que buscan terapia. ¿Está de acuerdo en que se aplique solo en personas con enfermedades incurables? Es decisión de cada uno de nosotros, de respetar. Fue todo, le agradecemos su ayuda y atención. Gracias. Ahora continuaremos con la entrevista del tema del aborto y posteriormente la del suicidio. ¿Sabe qué es? Es cuando de manera prematura se llega a la interrupción de un embarazo. ¿Cuál es su opinión? Considero que no debería de existir, ya que por ello es que existen los métodos anticonceptivos. Sin embargo, no se cuenta con la información suficiente ni tampoco la información necesaria para poder utilizarlos. ¿Está de acuerdo? No estoy de acuerdo, definitivamente, ya que por ello es que existen maneras de prevenir, formas de prevenir, y por ello es que existen los métodos anticonceptivos. ¿Cree que las personas gestantes tienen derecho a este? Sí, en
ya que es un derecho y como tal no importaría. ¿Piensa que es válida solo en algunos casos? Sí, definitivamente hay casos excepcionales. ¿En qué casos serían? Donde pueda existir la violación o alguna situación extraordinaria que permita visualizar, que permita analizar este caso y entonces sí, pudiera ser viable. ¿Conoce los tipos de aborto? Conozco solamente dos. Supongo que existirán algunos otros, pero solamente el espontáneo y el otro que llega a ser inducido. ¿Debería ser legal en todos los países? Debería ser legal en todos los países. Ya es legal en algunos países, principalmente en países de Europa. Nuevamente tendríamos que visualizar el caso, ya que también considero que no todos los países deberían manejarse bajo el régimen de permitir la situación del aborto y considerarlo como de manera legal o como algo muy común donde llega a normalizarse a nivel de sociedad. ¿Lo considera un derecho? Sí es un derecho principalmente de toda mujer, tiene derecho a decidir dentro de su cuerpo, a decidir qué hacer, qué no hacer. Sin embargo, pues nuevamente entramos en la contradicción de poner más énfasis en los métodos anticonceptivos, en no tener que llegar a un aborto, cuando pueden existir pláticas, cuando pueden existir pues métodos que impidan el llegar a estar embarazada o a llegar a aplicar algún aborto. ¿Cree que es dañino tener un aborto? Sí, y debido a que por la misma situación que no es algo legal, principalmente en las clínicas que se llega a realizar, se realiza de manera clandestina, no se cuenta con los elementos necesarios, no se cuenta con el personal realmente capacitado y pues ya de manera natural el aborto no es una situación fácil. ¿El aborto debería ser legal? Debería ser legal en México. Sí debería ser legal. De esta manera considero también que podría evitar las muertes que existen por las malas aplicaciones cuando se realiza un aborto. ¿El aborto debería ser seguro? Sí, si nosotros lo aplicamos de manera legal y realmente se le diera la importancia al aborto, no existirían tantas muertes, sería un proceso un poco más seguro. Sin embargo, pues de manera natural el aborto es una situación muy delicada. ¿Cree que el aborto seguro existe? No, como mencionaba anteriormente, el aborto de manera natural pues es una situación que está interrumpiendo un proceso natural de tu cuerpo y por lo tanto esa evasión lo que va a hacer es que pudiéramos esperar lo que sea, principalmente que pudiera haber alguna infección, que el aborto no pudiera llegar a realizarse de manera completa y por lo tanto pues eso podría causar algún efecto secundario. ¿Cree que un aborto en casa es seguro? Nuevamente reiteramos la situación de si un aborto de por sí es muy complicado, un aborto en casa sería pues aún peor. ¿Por qué? Porque no se cuentan con los elementos. No es lo más limpio ni lo más viable.
¿Sabe de algún país donde es legal el aborto? Podríamos hablar que algunos países como Estados Unidos, países de Europa, e incluso países dentro de lo que es nuestro país, México. No recuerdo exactamente, solo recuerdo que me parece que Oaxaca, y principalmente en lo que son estos países, Estados Unidos, países de Europa y Oaxaca solamente. Ahora continuaremos con la entrevista del suicidio. ¿Qué tanto conoces sobre el suicidio? Seguramente me hace falta muchísimo, sin embargo, en este ámbito de la psicología, lo suficiente para poder apoyar, contener o bien poder canalizar a lo que es las personas que pudieran encontrarse en riesgo. ¿Cuál cree que es la causa principal del suicidio? Problemas emocionales principalmente, sin embargo estos se van a desencadenar en lo que son los económicos, adicciones, problemas de familia y algunos otros, escolares. ¿Cree que las redes sociales influyen en la toma de esta decisión? Definitivamente sí, ya que en muchas ocasiones existen grupos, ya sea en estas redes sociales, que al explicar situaciones, la persona afectada se llega a sentir identificada, ya que estas mismas comparten experiencias y generan un estereotipo. ¿Qué haría si supiera que alguien tiene estos pensamientos fuera del consultorio? Lo único que podría hacer es intentar abordarla, intentar persuadir en ese momento para poder realizar una intervención que pudiera considerarse como intervención en crisis, y en caso de que la persona se encontrara en situaciones renuentes, nuestra segunda opción sería poder llamarle a alguna patrulla para que pudiera apoyarnos y pues de esta manera poder canalizarlo de una manera diferente, ya sea buscando algún familiar, algún otro apoyo. ¿Cree que existe una buena prevención del suicidio en las escuelas? No, definitivamente no, ya que este problema pues se llega a minimizar, por lo tanto no existe personal especializado, existe muy poca información sobre este tema y principalmente que se minimiza la problemática del suicidio. ¿Lo considera un tema inadecuado? No, para nada es inadecuado, sin embargo sí es muy delicado para poder abordar. No cualquier persona está capacitada para poder abordar este tema. ¿Conoce algún factor de riesgo de suicidio? Uno de los principales factores sería las personas que se encuentran en depresión, con estados emocionales de tristeza, una baja autoestima, e incluso lo que sería la etapa de la adolescencia. Podríamos encontrar ahí un factor muy importante, ya que es donde se dan los cambios tanto físicos como emocionales e incluso hormonales. ¿Conoce alguna advertencia del suicidio? Las principales advertencias, pues sí, podrían ser factores como la falta de interés, no tener alguna motivación, que no exista interés por el aseo personal de la persona, que pudiera tener algún problema con su pareja en relación al noviazgo, en relación a sus padres, amigos, compañeros. Vamos a tener, pues sí, existirían como muchos factores o varios puntos que podrían brindarnos esta advertencia.
¿Hablar sobre el tema pone en riesgo al espectador? Sí. Sí, cuando el expositor no tiene las herramientas o bien que no cuenta con los conocimientos necesarios. Por ello es tan importante que la persona que esté como expositor o bien que hable de este tema realmente pueda manejar las herramientas y conocimientos necesarios. ¿Cree que algunas personas lo intenten para llamar la atención? Sí. Sin embargo, pues son casos muy mínimos o bien podríamos tener un bajo porcentaje en las personas que lo hacen solamente por querer llamar la atención. ¿Cómo cree que se puede apoyar? En las escuelas sería muy importante que se le brindara el interés pertinente, iniciando por los especialistas, llámese psicólogos, psiquiatras. Es un trabajo multidisciplinario y que al mismo tiempo interviene la familia, los maestros y pues nuevamente evitar que se minimice el problema. ¿Cómo se puede prevenir? A través de una intervención psicológica y con el apoyo de especialistas que pudieran ayudarnos a poder hacer una detección a tiempo de los principales factores en donde se pudiera intervenir de una manera adecuada, a tiempo y no generando invasión hacia la persona, sino por el contrario, un apoyo adicional. ¿A qué edad considera que es más propenso el suicidio? Podríamos manejar dos etapas. Una de ellas, que sería la que nos brindaría como un punto rojo mayor, es la adolescencia, mientras que también en la etapa de adulto joven, por los cambios que se generan, pues estaríamos llamando como este rango, entre lo que es la adolescencia y el adulto joven. Podríamos decir que en las edades estaríamos en un aproximado de los 12 a los 18 por los adolescentes, mientras que por el adulto joven de los 18 a los 25 años. ¿Una mala salud mental es riesgo del suicidio? Sí, definitivamente, ya que pues el no contar con una salud mental nos estaría hablando de personas con problemas de dependencia, de codependencia, personas con depresión, con ansiedad, y todo esto va a tener como riesgo el poder llegar al punto del suicidio. Sin embargo, no va a ser en todos los casos y siempre va a necesitar lo que es un detonante adicional. Un aborto es un procedimiento para interrumpir un embarazo. Se utilizan medicinas o cirugías para retirar el embrión o el feto y la placenta del útero. El procedimiento es realizado por un profesional de la salud con licencia. La decisión de interrumpir un embarazo es muy personal. ¿Qué provoca un aborto? La pérdida del embarazo a menudo se produce cuando un embarazo no se desarrolla normalmente. En muchos casos, los abortos involuntarios son producto de un problema de las cromosomas en el feto. La cantidad de cromosomas que tiene un feto, demasiadas o muy pocas, pueden afectar su supervivencia. Teniendo en cuenta las causas que originan el aborto, se clasifican en aborto espontáneo o natural, aborto provocado, aborto terapéutico. Aborto espontáneo o natural. El aborto espontáneo se debe tanto a defectos paternos como maternos. Respecto a los primeros, es digno de señalar que el 40% al 50% de los abortos espontáneos de origen materno son atribuidos a la sífilis, muchas veces desconocida, ignorada o negada a sabiendas. El restante 50% se debe al alcoholismo habitual y crónico, agotamiento físico o intelectual, vejez, entre otras. El embarazo puede interrumpirse extirpando quirúrgicamente el contenido del útero o tomando ciertos medicamentos. No es habitual que haya complicaciones cuando el aborto se practica en un hospital o en una clínica a cargo de un profesional de la salud capacitado.
El aborto inducido no supone un riesgo añadido para el feto o para la mujer en embarazos posteriores. De hecho, el aborto es uno de los procedimientos médicos más seguros que hay. En general, cerca de 1 de cada 4 mujeres en Estados Unidos se hace un aborto antes de los 45 años. La interrupción legal del embarazo es un derecho humano garantizado a las mujeres de la Ciudad de México y un servicio médico al que toda mujer tiene derecho si desea interrumpir su proceso de gestación. Las diferencias entre estados de México: en la Ciudad de México, Oaxaca, Hidalgo y Veracruz está permitido el aborto libre y sin condiciones durante las 12 primeras semanas de gestación. ¿Cuándo es legal el aborto en México? La mujer puede acceder a un procedimiento de aborto legal cuando el embarazo deteriora, afecta o compromete su salud. También cuando el embarazo agrava algún padecimiento físico o mental preexistente o crónico. De alguna forma, cuando el embarazo impide continuar con algún tratamiento médico o terapéutico. La eutanasia es la intervención deliberada para poner fin a la vida sin perspectiva de cura. La eutanasia se practica tanto en humanos como en animales de otras especies. La eutanasia es parte del derecho humano a tener una muerte digna y hay diferentes medios para lograrla, sin sufrimiento y de acuerdo con los valores de la persona, mientras que solo en 7 países del mundo es legal. En México se permite la decisión de suspender o rechazar los tratamientos que prolongan la vida y los cuidados paliativos. La eutanasia implica la intervención directa de un médico para acelerar la muerte del paciente. En el suicidio asistido es el propio enfermo en el que pone fin a su vida. La sedación terminal alivia el dolor en los momentos finales del paciente. En México la eutanasia está prohibida con el Código Penal Federal, sin embargo en varios estados del país existe la ley de voluntad anticipada que permite se rechacen tratamientos que prolonguen la vida. Suicidio es el acto de quitarse la vida. El comportamiento suicida es cualquier acción que pudiera llevar a una persona a morir, como tomar una sobredosis de medicamentos. Causas: el suicidio y los comportamientos suicidas generalmente ocurren en personas con uno o más de los siguientes factores: trastorno bipolar, trastorno del límite de la personalidad, depresión, consumo de drogas o alcohol, trastornos de estrés, esquizofrenia, historial de abuso sexual, físico y emocional, cuestiones de vida estresantes como problemas serios a nivel financiero o en las relaciones interpersonales. Las personas que intentan suicidarse con frecuencia están tratando de alejarse de una situación de la vida que parece imposible de manejar. Muchos de los que cometen este intento de suicidio están buscando el alivio a sentirse avergonzados, culpables o una carga para los demás, sentirse como víctimas, sentimientos de rechazo, pérdida o soledad. Los comportamientos suicidas pueden ocurrir por una situación o hecho que la persona ve como agobiante, tales como el envejecimiento, la muerte de un ser querido, el consumo de drogas o alcohol, el trauma emocional, enfermedades físicas graves o dolor. Los hombres son más propensos que las mujeres a morir por suicidio. Las mujeres son 2 veces más propensas a intentarse suicidar. La mayoría de los intentos del suicidio no terminan en muerte. Muchos de estos intentos llevan a cabo una forma en la que el rescate sea posible. Estos intentos a menudo representan una llamada de auxilio. Algunas personas intentan suicidarse de manera que sea menos probable de ser fatal, como envenenamiento o sobredosis. Los hombres tienen mayor posibilidad de escoger métodos violentos como dispararse. Como resultado de esto, los intentos de suicidio en los hombres tienen mayor probabilidad de terminar en muerte. Esto sería todo, muchas gracias.